Bueno, vamos a hablar de algo que se está discutiendo ya a partir del día de hoy en el Congreso. Es un proyecto, uno de los primeros que ha presentado el Gobierno Nacional, que ha empujado el Poder Ejecutivo. ¿Para qué, se preguntará usted? Bueno, para iniciar ese camino que se denomina de salida de la pandemia, en términos económicos, y que está concebido prácticamente como una especie de primera fase de lo que después va a ser un programa mucho más importante, donde va a haber otras medidas que vamos a ir comentando, ¿no? El primero tiene que ver con la moratoria, una moratoria de carácter universal, donde pueden entrar distintos tipos de deudas hasta fines de junio. Hay tiempo para inscribirse hasta fines de octubre, y tiene una connotación realmente enorme, tiene un impacto importante, no solamente en términos generales para toda la población, sino también en términos particulares para las empresas, para las industrias, ¿no? Es una forma de tratar de ayudar un poquito en lo que es esta salida. Nosotros estamos en contacto con quien está al frente de la empresa Celulosa, también es parte de la Unión Industrial Argentina. Hablamos de José Urtubey. Urtubey, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Lucila Trujillo y Julián Moreno los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la lectura que podemos hacer de esta iniciativa que surgió de varios lugares, no varios proyectos, pero que en definitiva la más importante, la más relevante de las que se está discutiendo hoy y que tiene el aval del Gobierno Nacional vinculado con lo que es la moratoria? A ver, sin lugar a dudas, en línea con el deterioro económico y productivo que hay hoy en la Argentina, una moratoria es bienvenida, ¿no? Sí. Porque creo que inclusive una moratoria profunda como la que se está discutiendo es importante, en línea con que, por ejemplo, por darte un índice, un dato de una encuesta sobre 750 casos, a nosotros un 11% nos dicen que están al borde del concurso. Entonces hay obligaciones que realmente, producto de que ya entramos a la pandemia en una situación económica muy difícil. Vos fíjate, en el mes de marzo tenés, según INDEC, una caída de la actividad económica de 11 puntos y solo tuviste 10 días de aislamiento. En abril, por supuesto, se agudizó llevando la caída a 26 puntos. Y las obligaciones continuaron, tanto las obligaciones salariales, las obligaciones fiscales y desde ya todo lo que son los costos de funcionamiento, pero vos te viste totalmente recluido de lo que son los mercados. Cosa que con el AMBA hoy todavía cerrado, no solo las empresas del AMBA, sino del interior también están sumamente castigadas. Urtubey, ¿cómo le va? Lucila lo saluda. Teniendo en cuenta que esta moratoria tiene que pasar por el Congreso de la Nación, ¿no? Debe ser aprobada allí. ¿Ustedes mantuvieron diálogo con algunos de los bloques del Congreso, como Unión Industrial Argentina, o mismo con quienes armaron esta moratoria 2020? No. Todavía eso está en el planteo, digamos, del legislativo. Seguramente tendremos oportunidad de hablar con las distintas autoridades de los bloques, pero me parece que hay un fuerte consenso en avanzar en algo integral, que, como te decía recién, es importante, ¿no? Urtubey, ¿y cómo está la industria en este momento? ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido en distintos sectores? Sabemos que el sector de los alimentos, por ejemplo, tiene un impacto menor al del resto de las ramas de actividad. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuál es el diagnóstico? A ver, fíjate, te decía recién, bueno, veamos los índices. En el mes de marzo, una caída de 15%, abril 33%, mayo 26%. Si lo mido desde lo que es la actividad, la capacidad industrial instalada ociosa, prepandemia vos tenías un 40% ociosa, hoy la tenés en casi un 56% ociosa. Con lo cual, obviamente, estás en una situación muy delicada. Recién tuve una reunión con el ministro de Economía y uno de los puntos que planteaba yo justamente era eso: busquemos una salida, digamos, no solo hablando de la pandemia, sino futuro, donde el norte sea lo productivo y lo federal, porque objetivamente el golpe que hemos tenido a nivel empresa fueron muy fuertes. ¿Y qué idea le acercaron al ministro de Economía? ¿Cómo de alguna manera la UIA se va a sentar en esa especie de mesa que debiera ser ese acuerdo económico y social? Bueno, nosotros venimos trabajando no solo en capítulos que tienen que ver propuestas con las clásicas salidas de las crisis con obra pública, sino también en materia impositiva. Creo que hay que fortalecer el financiamiento productivo. Hoy en la Argentina
el ratio que hay entre el financiamiento del sector privado y el PBI es solo 10%, cuando la región es casi el 60%. Sí. Creo que hay que, toda esta emisión que está generando también una esterilización en el LELIC, hay que después ver el mecanismo de ir justamente disminuyéndola para que esa liquidez vaya a lo que es préstamos productivos. En términos impositivos, creo que quiere un régimen mucho más simplificado y progresista, es decir, donde esté claro que los impuestos distorsivos no Sí. tienen que tener lugar, y donde obviamente tenga un régimen de federalización importante, es decir, a medida que más alejado esté entre los puertos, deberías tener una posición de más laxitud en términos de presión tributaria, ¿no? José Ortubey, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable. Por favor, muchas grande. gracias.